Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto. Siempre nos toca la peor hora después de comer y cuando queremos ya ambientarnos, pero bueno, la verdad es que tenemos mucho que platicar en este tema que cobra especial relevancia, pues no solo a nivel local, sino a nivel nacional, incluso a nivel internacional. La seguridad personal y empresarial ha cobrado especial relevancia en estos últimos años. Al ser de los principales retos en el país, salvaguardar nuestra integridad, nuestro patrimonio, la imagen y continuidad de las operaciones de nosotros y de nuestros negocios. Los abrazos y acusarlos con sus abuelitas necesitan reingenierías. La diversidad perversa del crimen nos tiene parcialmente capturados. Hoy mueren diariamente 100 mexicanos en manos de otros mexicanos, casi 5 veces superior a la tasa mundial. Muertes que debieran ser prevenibles y evitables, al menos en su gran porcentaje. Hemos visto cómo se han incrementado ostensiblemente las extorsiones a las personas y prácticamente a todos los giros de negocios. A nivel global, somos el deshonroso primer lugar en secuestros y el tercero en robo de carga. Es impresionante a lo que nos hemos acostumbrado o resignado en muchos lugares de México. Cómo hemos normalizado la descomposición social, la polarización económica, el crimen, la falta de valores, de principios éticos y morales, la corrupción y la impunidad. Estos, por supuesto, tienen consecuencias. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos simplemente los mismos resultados. Tenemos que ir hacia nuevos modelos de seguridad ciudadana, de seguridad humana. ¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad? ¿Cómo contener o revertir esta pendiente de violencia? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde avanzamos? Yo aún considero que hay mucha esperanza en nuestro México. Ni todo el país está en llamas, ni todo el tiempo. Y hoy estamos aquí para construir y encontrar soluciones. Hay ejemplos nacionales e internacionales de combate exitoso a la violencia e inseguridad. Quienes nos desenvolvemos en posiciones de liderazgo, como ahora todos estamos reunidos, tenemos la oportunidad de impulsar un cambio. México requiere líderes y empresas responsables, éticas y con un profundo sentido humanista. Es momento que dejemos de pelear sociedad y gobierno y mejor nos arremanguemos y trabajemos conjuntamente por nuestro país y por nuestras familias. Hoy contamos en el panel con grandes talentos, no solo con buenas metodologías de soporte para un futuro mejor, sino también con ejemplos ya hechos de que cuando las cosas se hacen mejor en México, podemos ver la luz al final del túnel. Pero necesitamos del apoyo y la responsabilidad de todos. Un compromiso social por hacer la parte que nos corresponde. Propuestas para convertir a México en un país seguro, incluyente, innovador y por supuesto emprendedor. Salgamos pues, después de hora y media, motivados y con ganas de salir adelante, por un país posible y mejor para todos. Unidos es mejor, juntos somos más fuertes. Entremos en materia. Ayúdame, por favor, Nacho, a presentar a nuestros compañeros. Cómo no, buenas tardes a todos quienes están de manera virtual, también quienes están aquí presentes. A mí me toca el honor de presentar gente que está directamente involucrada en los temas de seguridad. Ahorita tuvimos una plática que tenía que ver con la justicia, sin duda importante, pero ¿desde dónde empieza la justicia? Empieza desde la policía municipal o las policías locales. Para esto tenemos pues invitados de lujo. En primer lugar, yo quiero presentar a María Teresa Torres Aguilar. Ella es especialista en vinculación estratégica, en seguridad y ciudadanía. Sin duda la conferencia de ella nos va a hacer reflexionar desde dónde los ciudadanos tenemos que empezar a participar, desde dónde nosotros como empresarios tenemos esa responsabilidad de vincularnos con las autoridades para poder lograr aquello que anhelamos, un estado de justicia. También tenemos pues a Orlando Camacho.
Él es director de México SOS, que ha estado trabajando ya desde algunos años en lo que son las mesas de seguridad. Sin duda una plática muy interesante de la participación que se ha dado en algunas ciudades de la República Mexicana con casos de éxito. Y luego tenemos dos invitados de lujo, que ellos sí traen placa y se dedican a perseguir a aquellos que hacen daño a los ciudadanos. Por un lado tenemos a Federico Fernández. Él es comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Saltillo, Coahuila. Gracias por estar por aquí, gracias por compartirnos las experiencias. Y por el otro lado, Alejandro González Cusi, quien pues fue comisionado ahí de seguridad en Colima, y ahora pues estás en el municipio de Morelia. Bienvenidos, gracias por estar aquí y sin duda una plática muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Nacho. Bueno, pues entremos en materia. Tere, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Yo les voy a compartir el día de hoy unas reflexiones que pretendo sean muy disruptivas. Si me lo permiten, me voy a poner de pie. En términos de entender la seguridad desde otro lado. Así como información no es conocimiento, seguridad no son más policías. Seguridad es más ciudadanía corresponsable. Imagínense que en el 2019 me llevaron a un congreso internacional en Bucaramanga, en Colombia, que era sobre reducción de desigualdades. Y me llevaron a hablar de algo que eran territorios resilientes. Y cuando me llevaron a hablar, yo elegí ese tema a desarrollar para hablar de lo que estaba pasando en México, según la interpretación de en dónde estaba yo. Formas de vivir los infiernos, el reto de la resiliencia en territorios de alta tolerancia a las violencias. Tengo que decirles que yo soy michoacana, además soy de la región de Tierra Caliente, entonces mi perfil de interpretación de las violencias y de la seguridad puede ser muy distinto en términos territoriales. Yo estaba en este espacio, que digo que era la biblioteca más bonita del mundo, cuando recibo este correo y empiezo a prepararlo, y por eso le puse ese nombre. Yo creo que son instalaciones bien dignas, ¿no? Para llegar a ese lugar hay que salir de Mazatlán, prácticamente 10 horas en buque, porque era Islas Marías. En Islas Marías estaba gestionando la mejor reinserción social del mundo en territorio mexicano. Y se hacía de diferentes formas. Uno pensaría que las prisiones son espacios lúgubres, ese no lo era. Muchos de quienes ahí estaban por primera vez encontraron arte, música, talentos deportivos que no tenían en otros espacios. Y ahí conocí al profe Jorge Correa, que es reconocido como padre del teatro penitenciario, y a través de esas puestas en marcha logró hacer magia. Me encuentro recluido en el Cerezo de Mazatlán, Sinaloa. Me dedico a la actividad del teatro, talento que desarrollé a través de mi estancia en Islas Marías, apoyado por la licenciada Gabriela Cerón. Lo perfeccioné a través del STRAP, lo implementamos aquí en el Cerezo. Se formaron grupos y se logró comprender los efectos y consecuencias de las conductas antisociales. El arte ha sido el medio por el cual hemos desarrollado la capacidad para liberarnos y tener una estabilidad mental, emocional y espiritual, resultado del trato humano e impulso que hemos logrado obtener a través de las autoridades. Dejamos de ser un número para ser tratados nuevamente como personas. En los procesos de intervenciones que hacemos con mi equipo, tomamos como referencia que lo opuesto a las violencias no es la paz mundial, no es algo etéreo, es la dignidad, la dignificación de los espacios y de las personas, y eso se mide con el autoestima. Esta frase me gusta mucho porque cuando daba capacitaciones al interior de Islas Marías con las personas privadas de la libertad, esto tiene mucho más sentido. El niño que no sea abrazado por su tribu cuando sea adulto quemará la aldea para poder sentir su calor. Y el día de hoy quiero que reflexionen conmigo sobre algo que parece etéreo, que son los afectos, pero no lo son. Hay estudios científicos como este libro, que es un estudio longitudinal, que básicamente lo que mide es el nivel de confianza en la primera infancia. Y lo que este estudio demostró, ustedes conocen Plaza Sésamo, si ubican al monstruo come galletas, levanten su mano.
Imagínense haciendo yo esa pregunta en Laguna del Toro, en Islas Marías, a los señores, ¿no? Y todos lo conocían. Y entonces lo que dice este estudio es muy importante. Es durante la primera infancia la cantidad de palabras que habla los niños, pero además el saberse protegidos en un ambiente en donde el adulto, el papá y la mamá van a cumplir su palabra. Cuando un niño no tiene eso, se modifica su corteza prefrontal en el cerebro y se pone en modo supervivencia. Y el modo supervivencia tiene implicaciones bioquímicas en el cuerpo. No es un asunto etéreo, están pasando cosas que están afectando nuestro bienestar todos los días. Esto es del Informe de Desarrollo Humano de la ONU en el 2014 y básicamente dice eso. Una buena crianza es mucho más importante que el dinero. Un niño económicamente favorecido sometido a una crianza de baja calidad, lo voy a repetir, un niño económicamente favorecido sometido a una crianza de baja calidad se encuentra en mayor desventaja que un niño económicamente desfavorecido con un progenitor que le cuida y le orienta con sensatez. Boris Cyrulnik es quien ha diseñado todo el concepto de resiliencia en el mundo y dice, básicamente, resiliencia se trata de que ninguna herida sea destino. Y para eso tiene muchos libros, este es muy importante, Los patitos feos. Nunca se consigue liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces incluso hermosa y con sentido. Y este es uno de los primeros actos de resiliencia, por cierto, Alejandro, que yo vi en Michoacán y fue en Morelia. Y fue a través de una situación de profundo dolor. Y fue quien era entonces presidenta de Coparmex. Ese fue mi primer encuentro con Coparmex. La familia de Luisa León acababa de pasar una tragedia brutal. Habían perdido en este proceso trágico a su hermano menor. Y en lugar de hacer cualquier otro tipo de cosa, su familia fue a ofrendar al lugar donde fueron los primeros atentados de las granadas, terroristas en el país, que fueron unos granadazos en el centro de Morelia, todas las flores que llevaron para el sepelio de su hermano. Y después Luisa hizo esto, algo que tendrían que estar haciendo todas las autoridades y nosotros como sociedad civil. Primero, honró el dolor de su familia, honró el dolor de los otros, pero lo hizo también institucionalmente. Nunca se había hecho un ejercicio igual. Ahí ustedes pueden ver sociedad civil, instituciones policiales, el Estado, el municipio, la federación, juntos reconociendo el dolor del otro. Ese es un paso para reconstruir un sentido de dignificación y de justicia. Ese es un paso para el perdón y, como bien dice también Alejandro, a veces reconciliación. Ahí tenemos que ir. Este ejercicio no se ha vuelto a hacer desde entonces. Y eso es lo que nos hace falta. Las autoridades están obligadas por ley, pero eso no está ocurriendo. ¿Qué hace falta? Construir nuevos espacios para comunicarnos. Un dolor que tiende puentes y reconoce el dolor de los otros tan valioso como el propio es el primer paso para sanar las violencias que al final son el síntoma, que eso también quiero que quede claro. El problema no son las violencias son un síntoma, son un espejo perfecto del tipo de sociedad que estamos siendo nosotros. Este es un dato de la encívica del INE y deberíamos memorizarlo todos porque el trabajo nuestro es darle la vuelta. La encívica, que es un estudio de calidad ciudadana que hace el INE, que no solamente hace elecciones, estudia la calidad ciudadana. Dice que 77% de los mexicanos dudamos todos de todos. ¿Cómo es el ambiente en un espacio de desconfianza? Te estás cuidando del otro. Eso de entrada ya es violento, te pone en modo supervivencia. Si yo me pusiera muy técnica, les diría que las dimensiones de la seguridad, según la Organización de Estados Americanos, se verían más o menos así, ¿no? Tenemos seguridad nacional y seguridad pública arriba y abajo seguridad ciudadana con seguridad humana, con prevención, con convivencia. Así tendría que ser. Y entonces, cuando decimos que el alcalde, la alcaldesa es el primer policía del municipio, es aquí abajo. No le toca hacer Rambo, no le toca los balazos, eso va aquí arriba, donde está el Gabinete de Seguridad Nacional, donde están los marinos, los militares, eso va arriba. De la línea punteada para abajo, estamos juntos todos en una relación totalmente, ahí lo dice, horizontal. Cuando se toman decisiones de seguridad nacional,
la relación es vertical, pero aprendemos a convivir en función de una violencia normalizada, ya lo decía al principio. Y entonces los invito después a que vean este violentómetro, porque describe muy bien, cada que lo pongo en conferencias, sobre todo en universidades, a los chicos les da risa nerviosa porque nos damos cuenta qué tan normalizados tenemos los perfiles de violencia. Y es importante tenerlo claro, porque la Encívica también midió cómo están viendo nuestros niños, cómo es el lugar en donde viven. Y este fue un estudio en donde ellos, si se dan cuenta, son niños de 4 o 5 años de diferentes partes del mundo, que cuando la pregunta que les hacen es, dibuja cómo es el lugar que habitas, la respuesta es esta. Y tiene que ver con esta nota, porque la institución más violenta del país no son los marinos, no son los gobernadores ni los municipios, es la familia. Y esa chamba nos la tenemos que llevar muy clara el día de hoy. Ayer me mandaban este dato, no sé si se alcanza a ver. Alumbra es un tanque de pensamiento muy importante en materia de protección de menores y se dedica a temas de violencia sexual infantil, a la prevención. Y dice que en el 2019 los estados con más tasas de delitos sexuales, las más altas, adivinen cuál es el 1. ¿Ya lo vieron? Quintana Roo. Información no es conocimiento, el punto es qué hacemos con la información. Esto ya lo sabemos y no se convierte en descripción. Estamos en el lugar número 1 aquí de vacaciones. Les presento, si no los conocen, vamos a hablar ahora un poco de genética. Esos son telómeros. Me voy para atrás. Resulta que los telómeros son algo que tenemos nosotros en el cuerpo, todos, y son nuestros marcadores de la edad biológica. Los telómeros, les voy a dar un ejemplo que es muy burdo, pero es importante. Imagínense que cuando van a Somalia, a un prostíbulo donde hay niñas de 11 años, miden los telómeros y los telómeros marcan que tienen 90 años, porque la bioquímica de la violencia que esas niñas viven todos los días hace que se modifique la forma en que su cuerpo se vive. La violencia no es un tema etéreo, no es un tema externo, lo estamos viviendo bioquímicamente todos los días y eso nos puede hacer mejores o peores ciudadanos, o peores seres humanos. Y entonces lo que pasa es que cuando estás en espacios de alta tolerancia a las violencias, tú no sabes, pero estás en modo supervivencia y tu bioquímica sí está así. Entonces les tengo noticias. A quienes pertenecemos a entornos altamente violentos, la probabilidad de que nuestra edad sea mayor que biológicamente es muy alta. Se le puede dar un poco para atrás, pero necesitamos hacernos cargo. Y entonces, en México no hemos medido cómo está la bioquímica de las personas que están con nosotros, cómo se mueve, cómo se maneja, cómo es la calidad de vida en un lugar y otro, y adivinen, es un problema de salud pública. Tan es de salud pública que así es como malmorimos los mexicanos, porque malvivimos. Cuando los telómeros están alterados, el cuerpo se inflama y las principales causas de la muerte tienen que ver con enfermedades cardíacas. Y si se dan cuenta, accidentes, homicidios y suicidios. Teníamos una pandemia ya de este tipo de enfermedades, pero también teníamos una pandemia de violencias letales. No es un tema etéreo. Hay cosas de la seguridad que no estamos viendo y que no están en las instituciones, están en nuestra cancha y tienen que ver con las decisiones que tomamos todos los días. Decían en el Congreso Internacional en Bucaramanga, la desigualdad se reduce aprendiendo a educarnos tomando decisiones mejores de bienestar todos los días. No es con más dinero, no es con más títulos, es decidiendo vivir mejor de manera proactiva para mejorar el entorno. Y entonces, para mejorar el entorno, en Colombia hicieron un Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Yo estuve muy cerca, tuve el privilegio de cómo lo empezaron a armar, y lo hacen porque se dieron cuenta que los delitos de alto impacto allá dejaron de ser los más importantes, se convirtieron en el 15%, y los delitos contra contravenciones sociales, es decir, ciudadanos peleándose contra ciudadanos, eran el 85%. E hicieron esta implementación y ha resultado muy bien, le dieron la vuelta a la atención. Pensamos que la seguridad es eso, es un círculo. Todos estamos atados, digamos que sentimos el impacto uno del otro, aunque estamos en diferentes canchas. Esta es la línea más bonita, como teníamos antes la presentación, digamos que es la versión amigable.
Arriba está el presidente de la República con la Marina, con el Consejo Nacional de Seguridad, con ese gabinete. De la línea punteada para abajo estamos nosotros. Si yo les pregunto, si les decía hace un rato, en Colombia arriba tienen ahora solamente el 15% y abajo el 85%, y por eso crearon el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. En México, ¿cómo creen que estamos? ¿Cuánto arriba? ¿10? ¿Cuánto? ¿85 arriba? Eso es algo que casi siempre me dicen los gobernadores y secretarios de seguridad estatales. El problema está abajo. En México los delitos de alto impacto son el 4%. Dice la Organización Mundial de la Salud que lo importante de esos delitos es que multiplicas a la víctima por 30. Los de abajo se multiplican de 1 por 1. Y dice David Lee que los podemos prevenir en un 90%. El primer policía del municipio, por supuesto que es el alcalde, pero también lo somos los ciudadanos. La chamba es de abajo hacia arriba, no es al revés. Y tenerlo claro y encontrar un sentido de corresponsabilidad nos va a devolver el poder para poder hacernos cargo. Ahí lo dejo hasta el momento. Muchas gracias. Estupendo, Tere, muchísimo que reflexionar. Ahora vamos a escuchar dos casos de gente que tiene muchísima experiencia, muchísimo talento, de casos de éxito, y me refiero a secretario de Seguridad Pública, y voy a empezar con Federico Fernández, quien es el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Coahuila. Federico, por favor. La seguridad es una tarea y responsabilidad de todos. Y únicamente con el trabajo conjunto entre ciudadanos y gobiernos, entre autoridades y sociedad civil, vamos a poder mantener nuestras ciudades seguras y en orden. Muy buenas tardes, mi nombre es Federico Fernández Montañez. Yo soy el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. Antes de iniciar, pues yo quiero dar un saludo a quienes nos acompañan de manera presencial, a quienes están de manera virtual, pero también a mis compañeros del panel, a quienes respeto y admiro y que hemos tenido grandes charlas antes de estar aquí, a Enrique, a Don Nacho, Orlando, Alejandro y Tere, que es una gran maestra de todos. Muchas gracias, Tere. Qué grandes retos tenemos en los municipios, qué grandes retos tiene la seguridad pública municipal en el país. No sé si por ahí la presentación. Apúntale ya. A ver por acá. Creo que no está. Si no, pues así no lo aventamos. A capela. Bueno, la experiencia de Saltillo, a reserva de que ahorita tengamos la presentación, pues una experiencia que nos vamos a remontar 4 años para atrás. Llegamos en el 1 de enero del 2018, pero unos mesecitos antes de tomar protesta el alcalde de la ciudad, Manolo Jiménez, en una pequeña mesa hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de cifras y de datos alarmantes. Nadie ponía a las policías municipales como la principal corporación en la que confiara la gente. Cuando a la gente le preguntabas en qué corporación confías, nos decían, pues en primer lugar, pues en la Marina, en el Ejército, en la Policía Federal, las estatales por abajo del rango y al final la municipal. Y cuando platicábamos, decíamos, ¿por qué no confían en la Policía Municipal?
y nos decían, mira, cuando yo voy transitando por la calle y veo una patrulla que prende los códigos detrás de mí, yo lo primero que pienso es abuso de autoridad, mordida, extorsión y si bien nos va. No confiamos en la policía, no confiamos en la policía municipal. Y entonces ahí es donde dijimos, si queremos hacer cosas distintas, pues vamos a hacer cosas que nunca se hayan hecho. Y si nos vamos a las policías municipales del país, nos vamos a encontrar con que las mayorías son secretarías de seguridad pública municipal, direcciones de policía municipales, generalmente encabezados por mandos militares, policiales. Y acá en Saltillo dijimos, pausa, vamos a crear una comisión de seguridad y protección ciudadana con un mando que tenga conocimiento en seguridad, pero que sea un mando ciudadano. Y debajo de este mando, que es el comisionado, va a haber un director de la policía, un director del grupo de reacción, cámaras urbanas y demás unidades que nos permitieran atender la seguridad de forma integral. Y este fue el primer paso. Cambiar el nombre, cambiar la forma, pero cambiar el fondo. Y poder hablar con los ciudadanos un mismo idioma. El segundo paso fue lo que es la política pública más importante para nosotros como ciudad y que ha sido una política que ha traspasado fronteras, que se ha expuesto como modelo en otros países, en otras entidades, que son los comités ciudadanos de seguridad, que no son otra cosa más que un mecanismo para poder acercarnos a la ciudadanía, y lo explico de la siguiente manera. Diciembre del 2017, un mes antes de entrar al encargo, empezamos a ir a las colonias, reuniones de 10, 12, 15 personas para procurar que la gente confiara en la policía. Pusimos a disposición dos mecanismos, dos plataformas, una muy conocida por todos, el WhatsApp, pero también diseñamos una aplicación que estuviera al servicio de cualquier ciudadano. Les cuento muy rápidamente mi primera experiencia en una colonia, 50 personas. Llegué, me presenté, les dije, yo voy a ser el encargado de la seguridad pública a partir de enero. He escuchado sus quejas, nadie confía en la policía, pero les vengo a ofrecer hacer un grupo de WhatsApp nada más para ustedes. En su colonia, yo voy a estar y cualquier tema que tengan ahí incidencia me lo van a reportar directamente. De 60 personas que había, se sumaron 8. El resto me dijo, ni de chiste, yo no te voy a reportar cuando salga de mi casa, cuando presencie un delito de cualquier naturaleza, pero mucho menos voy a meter a ese grupo como padre de familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. No confiamos en la policía. Dijimos, denos oportunidad, 8 personas que se agregan a este grupo, la colonia se llama República, Seguridad República. El día a día, el robo, la riña, el accidente de tránsito, la persona o el vehículo sospechoso, repórtenlo ahí. 8 personas. Nos pusimos como meta en el 2018 reunir 1,000 ciudadanos, más 900 policías que teníamos, eran 900 policías y 1,000 ciudadanos que nos ayudaran a cuidar la ciudad. Porque solamente así, vinculados, ciudadanos y autoridades, podíamos cambiar las cosas. Empezamos con 8 personas, empezaron a reportar en los grupos ciudadanos, en el grupo ciudadano. En abril del 2018 yo le comenté al alcalde, va a ser difícil reunir 1,000 personas en un año. Estamos yendo a las colonias, en los fraccionamientos privados, ni siquiera quieren que la policía entre. Poquito a poquito, respondiéndole a los ciudadanos, los mandos incluidos en estos grupos de WhatsApp. Y diseñamos otra plataforma que fue una aplicación y empezamos a visitar las colonias. Y les dijimos, aquí está a su disposición un grupo de WhatsApp, aquí está a su disposición una aplicación en la que nos van a ayudar a cuidar sus sectores, sus colonias. Una aplicación que en 4 clics los ciudadanos podían empezar a confiar en la policía. Clic en seguridad, viene predeterminado lo que se puede reportar, el día a día, no delitos de alto impacto. Robo, violencia familiar, violencia contra la mujer, vehículo abandonado, obtiene la dirección georreferenciada, puedes adjuntar una imagen
una fotografía, un video y mandas el reporte. Yo les hago la pregunta a ustedes, después de un año de trabajar con la ciudadanía, rompiendo cualquier estereotipo en donde el mando policial estaba blindado en una oficina, en donde era inaccesible y tenías que ser primo, hermano, conocido, cuñado del alcalde o del gobernador en turno para tener acceso a algo de esta naturaleza. Yo les quiero preguntar, de las 1,000 personas que les dije que era como meta, ¿con cuántas creen que terminamos el año 2018? 2,000, ¿quién más? ¿Quién da más? 5,000, que ya son muchos, 5,000 personas, ¿no? Rebasaríamos la meta. Terminamos el primer año, 2018, y voy a contestar una llamada aquí. Adelante. Buenas tardes, me comunico al Centro de Control y Comando para presentar su reporte de vehículo abandonado, ¿es correcto? Muchas gracias, es una prueba que estamos haciendo aquí en vivo, gracias. Ok, gracias por utilizar la aplicación Todos por Saltillo, que tenga buenas tardes, hasta luego. El reporte que yo realicé en la aplicación no tardaron ni 10 segundos en contestar. Y entonces tenemos el grupo de WhatsApp, en donde estamos vecinos, cámaras empresariales, escuelas secundarias, grupos deportivos, gremios, todos cuidándonos con los mandos de la policía. Yo estoy personalmente como comisionado en 473 grupos, todos en este teléfono. Y en la aplicación Saltillo Seguro que pusimos a disposición, porque hay gente que decía, yo no quiero estar en el grupo porque todo el mundo se va a enterar lo que voy a reportar, pero en la aplicación sí jalo. Y en la Canirac los restauranteros dijeron, nosotros sí necesitamos una red para reportar la gente que viene y se hace pasar por gente de delincuencia organizada, la gente que viene y no quiere pagar una cuenta, la riña, necesitamos un mecanismo sencillo. El 2018 terminó con 15,000 ciudadanos, 15,000 ciudadanos, 2019 30,000, 2020 50,000 y en este último año de administración 85,000 ciudadanos con nombre y apellido que en Saltillo están cuidando la ciudad con nosotros. Esta constituye la política pública más importante del gobierno municipal, porque entonces ya pasamos de la simple palabra a trabajar juntos. 85,000 personas trabajan en Saltillo y ahora tenemos casi 1,200 policías. 1,200 policías y 85,000 ciudadanos. Finalmente, comentarles que la seguridad es de día a día, es de momento a momento y si me permiten mis compañeros, hasta de instante a instante. Nunca se levanta bandera blanca. La política pública de los comités ciudadanos funciona, sí, pero no funcionaría sin la participación ciudadana. La Comisión de Seguridad tiene un área que atiende policía preventiva y de tránsito. Hay un grupo de reacción de 100 elementos para atender los delitos de alto impacto vinculados con la delincuencia organizada en Saltillo, 100 elementos. Tenemos 500 cámaras urbanas que sumadas a 700 del estado nos dan 1,200 cámaras inteligentes en la ciudad. Tenemos filtros por todos lados. Una coordinación increíble. En Saltillo la policía municipal investiga. Saltillo tiene el 100% de homicidios resueltos el año pasado vinculados con la delincuencia organizada, en conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Y recientemente, y le doy crédito aquí a Tere y a Alejandro, nos convertimos este año en el único órgano descentralizado de seguridad pública municipal en el país. Se crea este modelo de la comisión y muchos nos decían, ¿pero qué es eso de la comisión? ¿Tú eres el director de policía o eres el secretario de seguridad? No, soy el comisionado. Abajo hay gente que estamos coordinados para trabajar por la seguridad. Pero vale la pena discutir el siguiente cuestionamiento en este foro, porque venía un cambio de gobierno. Y pasa mucho que en los cambios de gobierno, el nuevo alcalde o la alcaldesa llegan y dicen borrón y cuenta nueva, para atrás. Todo lo que hizo mi antecesor está mal y está cuestionado. Y en la seguridad no podemos cometer este error, la seguridad no se puede politizar. Y decidimos ir un paso adelante con la asesoría de mis compañeros y les planteamos cómo ven si el modelo de seguridad de Saltillo
con 85,000 personas que nos respaldan, lo descentralizamos para que tenga una naturaleza jurídica aún en el país. Nada más me voy a detener. 473 grupos de WhatsApp y todos los intento contestar. ¿Saben ustedes la sensación que es para que el señor Juan Contreras de la colonia Mirasierra, que es una colonia popular de Saltillo, puede escribir directo con el comisionado, con el director de la policía? ¿Saben lo que es esa sensación? Se elimina la brecha entre el ciudadano y la autoridad y te empiezan a reportar: oye, Federico, en esta casa venden droga, en esta casa pasa esto. Me voy a apurar bien rápido porque se me hace que ya funcionó la presentación y quiero nada más ponerles un video que simboliza los comités. Saltillo, de acuerdo al indicador del INEGI, la ENVIPE, la ENSU. Tercer lugar, de acuerdo al ENVIPE, de seguridad de Saltillo, de ciudad más segura, y de acuerdo a la ENSU, 12 trimestres seguidos en las primeras 10. En primer lugar, en abril del 2019, desbancamos a nuestros vecinos de San Pedro Garza García, que los queremos mucho, pero es una competencia desleal. El municipio más rico de Latinoamérica. Nosotros presumimos 500 cámaras y ellos tienen 2,500. Pero bueno, no es grilla. Rápido. Esta es la aplicación. Miren las reuniones ciudadanas, colonias, sectores, equipos deportivos. Pero chéquense este video. 2018, teníamos nada más 50 ciudadanos. Entre ellos una señora de la tercera edad que presenció lo que para ella era un robo en la tienda de barrotes. Nos mandó unos audios. 724 el reporte, 727 la detención. No se reproduce. Ahorita ahí sí hay otro momento en… Ahí va. Está chueco. Por favor, están asaltando al señor del MINS, urgente, sacaron un bate, lo van a golpear, por favor, corran. Por favor, es una Patriot color arena. Están golpeando al señor del MINS, por favor. Está la muchacha sola, corran, por favor. Por favor, lleguen rápido. Ahí sigo viendo la camioneta y está la muchacha, por favor, hagan algo. 724 el reporte, 727 la detención. Ciudadanos y autoridades, cuidamos Saltillo. Muchas gracias. Dicen que no hay mejor tecnología que las cámaras antiguas de videovigilancia, que son las personas, que son las que están cuidando eficientemente todos y cada uno de los espacios, y es lo que tienes mucho, Federico. Vamos a platicar un poquito más adelante sobre eso. Muchísimas gracias. Ahora cedo el micrófono a Alejandro, excomisionado de Seguridad de Colima y comisionado de Seguridad de Morelia, Michoacán. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero agradecer a los organizadores, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, me siento como en casa, he participado en Coparmex ya durante mucho tiempo en Michoacán. Entonces, son temas que quisiera plantearles de manera, yo les he puesto aquí, voy a adelantar un poquito para no quedarme solamente con el tema de Colima, pensar fuera de la caja en materia de seguridad. Yo quisiera que esta tarde pensáramos la seguridad desde un punto de vista absolutamente disruptivo, que cambien la mentalidad que tienen en tema de seguridad para irnos con una idea bastante nueva. En este país hemos gastado millones de pesos, tiempo, personas, ¿no? Tratando de enfrentarnos a un problema que no terminamos de entender. Y siempre hacemos lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que quiero decirles primero es contarles una breve historia. Yo no soy policía, tengo ya temas de seguridad hace 8 o 9 años, ¿no? Para shock de mi esposa y de mi familia, ¿no? Y caí por azares del destino. Yo soy abogado, soy doctor en Derecho, porque creo firmemente que hay posibilidades de generar una nueva policía, una policía que me gustaría tener a mí como ciudadano. ¿Qué tipo de policía quiero? Y me involucré en esos temas. Y esa es mi chamba.
construir policías en distintas partes del país con las características y con los valores con los que creo y creo que le pueden aportar al país. En ese sentido, creo que el tema de la inseguridad tiene que ver con una cuestión de legalidad, ¿no? ¿Por qué hay inseguridad en el país? Porque no se cumple la ley, porque alguien rompe la ley o porque una autoridad es omisa en la aplicación de la ley. Si no, piensen, por ejemplo, casos muy sencillos. Vamos a otro país, Estados Unidos, y somos fervorosos, ¿no? Y respetamos la ley. No es porque en Estados Unidos hay una cultura cívica mucho más grande que en nuestro país, porque el que la hace la paga, porque hay consecuencias, y es lo que ha pasado en nuestro país. Hoy hay un incentivo altísimo para ser delincuente en México. Si no te detienen al momento, hay 99.5% de posibilidades de que te pase algo. El incentivo en términos empresariales, ¿no?, es altísimo, pues conviene, ¿no? Es muy rentable ser delincuente en este país porque no pasa absolutamente nada. Ante este escenario, platicarles que, digamos, desde 2014, también ya michoacano por adopción, hace 16 años, viviendo allá, vivimos una situación muy complicada, para nadie es nuevo. Recordarán aquella intervención del gobierno federal, porque Michoacán en esos años estaba al borde de una guerra civil, al colapso de una guerra civil. A 45 kilómetros de nuestra casa, que es su casa, había barricadas de autodefensa, gente armada para defenderse. En aquel momento el gobierno federal lo que hace es, ante una situación tan compleja, no le queda más que intervenir de manera decidida en el Estado, mandando fuerzas federales, militares, marinos, la policía en pleno, ¿no? Pero todo, si se fijan, era un tema de estrategia de ocupación, que eso es un tema del diagnóstico que quisiera platicarles hoy. Hemos entendido el tema de la seguridad como un tema de ocupación, de armas, policías, violencia, cuando no terminamos de entender que es una cuestión de falta de cumplimiento de la ley, que haya consecuencias de los actos. Entonces, en ese sentido, lo que pasó en ese momento en Michoacán, pues era necesario. La violencia estaba desbordada, ¿era necesario que el gobierno federal entrara con esa virulencia? Claro que sí. En algún momento la historia tendrá que dar razón de las violaciones de derechos humanos, porque tampoco fue gratuito. Sin embargo, ¿era necesario? Sí, sí era necesario, se justificaba. ¿Cuál fue la intervención? Poner militares fuertemente armados en esa zona, ¿no? La fuerza del Estado que se notara. ¿Qué ha pasado a 7 años de distancia? Hoy la zona de Tierra Caliente de Michoacán tiene niveles de violencia 6 veces superior a las que tenía en 2014. Claro, el momento que quitas al militar fuertemente armado de ahí, ¿no?, pues aquello, si no te preocupaste en generar una policía, un juez, un ministerio público, aquello vuelve a lo que se encontraba antes. Yo lo que quiero plantearles es qué hemos hecho en Morelia y qué hemos hecho después en Colima a partir de este planteamiento. Entonces, los invito a que pensemos la seguridad fuera de la caja, es decir, fuera de esos extremos, ¿no?, que siempre hemos encasillado, y decir qué es el problema que nos estamos enfrentando y cuál es la solución. Ideamos un pequeño modelo en la práctica que tampoco es un tema novedoso, ¿no? Es un tema, digamos, más de sentido común, por eso le titulo aquí la disrupción del ordinario. ¿En qué momento perdimos el tema de la cuestión del sentido común, de los principios que vamos a ver ahora rápidamente, que Coparmex entiende perfectamente en la aplicación de políticas públicas que llegan a construir realmente la paz? Entonces, en ese sentido, decirles que este modelo que se empezó en su momento en Morelia, que hicimos, oye, es un tema de la inseguridad, es un tema de falta de legalidad. Y por otro lado, al mismo tiempo, también vamos en contra de esas estrategias de ocupación. Necesitamos generar instituciones que funcionen, que pongan orden, que relegitimen, que redignifiquen, que resignifiquen a las policías. Entonces, en ese sentido, el modelo que se planteó en ese momento en Morelia se convirtió en el modelo nacional de policía. Algo pasaba, ¿no?, o pasó en aquel momento, que empezaron a notar que la violencia homicida en el país iba a la alza, en Michoacán también, pero en Morelia cayó. Algo pasó en ese momento que dijeron, algo están haciendo en Morelia. Esto es lo que quisiera presentarles de manera muy rápida, pero decirles que esto implica una forma de pensar la seguridad que es tan disruptiva, que el modelo implica ser como el Uber o el Airbnb de la justicia y de la policía, la justicia y el derecho, ¿no?, que es un planteamiento que también nos hacían al inicio de la charla. ¿Qué relación hay entre la justicia y el derecho, que lo ven, o la justicia y la seguridad, que lo veían en la mañana? Bueno, en este país jamás va a haber seguridad si no hay previamente justicia. Entonces, quisiera que llegáramos a ese punto. Entonces, partimos de estos paradigmas, por un lado, el nuevo sistema de justicia penal, que también se ha satanizado, y decir, bueno, era necesario, hablaban del documental de presunto culpable,
en este país el derecho está tan encorsetado, tan rígido, que no pasa nada. Y llegó un momento en que tuvo que modificarse todo el sistema legal para efecto de que pasaran cosas, porque ya era la gota que derramaba el vaso, este documental de presunto culpable. Jueces que sancionaban y que ni siquiera conocían a las personas que tenían en la prisión. Entonces, en ese sentido, ese sistema jurídico en nuestro país es rígido, no pasa nada. Aquí sancionar a una persona es complicadísimo, ¿no? Entonces, tomando este paradigma del nuevo sistema de justicia penal y una reforma que se hizo también muy importante en términos constitucionales, es que las autoridades están obligadas a resolver los conflictos por encima de las formalidades legales. Se constituyó este modelo y dijimos, ¿cómo le hacemos, no? Primero necesitamos un alcalde, como bien lo dicen, que son casos contados los casos de éxito en el país, que no se dan en macetas, ¿no? Son alcaldes que deciden tomar la responsabilidad de la seguridad en sus manos, porque hoy todo el mundo está esperando que la Guardia Nacional, los alcaldes estén en las faldas de la Guardia Nacional para no hacer frente a estos tipos de compromisos. Hoy yo quisiera decirles que este tipo de desarrollos, de este tipo de modelos, representan prácticamente una cruzada contracultural. Es una parte de la resistencia civil pacífica, en un momento en el que el país tiende hacia la centralización, tiende también hacia un tema de la militarización excesiva. Hoy es lo mismo, estamos luchando contra temas de estrategias de ocupación. Ya lo vivimos en Michoacán, ya lo vimos y lo estamos viendo. No es la solución. Necesitamos apostarle a generar instituciones desde lo local. Entonces, bueno, hacer que las cosas pasen, esto implica voluntad política, que creo que algo se mencionaba, y también obligación legal. Los políticos tienen obligación de aplicar la ley, ¿no? El tema es complicarse la vida. El tema de la seguridad complica y duele, por supuesto, ¿no? El diagnóstico, claro, decíamos, es un problema de legalidad. Es una ausencia de Estado de Derecho, necesitamos que haya Estado y que además el Estado sea derecho, ¿no? Ha salido también el tema, la cuestión de que es un problema el de la seguridad, que tiene que ver 90% con un tema de sociedad civil y un 10% de autoridad. Hay una corresponsabilidad en el diagnóstico. Las decisiones y las soluciones, por tanto, son a mediano y largo plazo. El que diga que arregla la seguridad de un momento a otro está mintiendo, ¿no? Y la otra es, vamos a construir la seguridad desde lo local. Quisiera rápidamente tomar este punto como referencia de lo que decía Tere, de este 4% de los delitos que pasan, digamos, como a nivel de tierra, porque ahí está la problemática. El 90% de los problemas se encuentran a nivel de tierra. Compartirles que al principio de mi regreso a Morelia, me toca el tema de empezar una racha de muchísimas ejecuciones. Van 80 ejecutados del crimen organizado en la ciudad y a los 10 días aparecieron, seguramente ustedes recordarán, esa balacera en la cantina 25, una muy famosa, 8 muertos, ¿no? Y empiezan los medios de comunicación. Llevamos nosotros 10 días en esta administración. Oiga, ¿qué opina de que los actores políticos dicen y señalan que la violencia creció a partir de su llegada? Y dices, oye, no conozco ni la oficina, ¿no? Entonces, basta ver el tema de cómo va la cuestión de los homicidios, y este es un tema que hay que ver la fotografía completa. Pero implica, y llega lo mismo, ¿cuál es nuestro diagnóstico? ¿Realmente esos problemas de seguridad son los problemas de Morelia? Aunque tenga 80 muertos en 80 días, ese es el principal problema de Morelia. Por supuesto que son delitos de alto impacto y por eso se llaman así, porque un solo hecho genera terror. Decían aquí 30, tiene una dispersión de 30 personas. Por supuesto que genera terror, pero eso no representa ni el 2% de la realidad de Morelia, de los delitos. La problemática está en otro lado, está la problemática en el tema de convivencia, en el tema de violencia familiar, en el tema de delitos patrimoniales. El tema es tener el diagnóstico claro, ¿qué estamos atendiendo el problema? ¿Cuál es el problema y hacia dónde vamos? Y en ese sentido hacer planteamientos. Decirles que también la solución, más allá de cuestiones técnicas que la requiere, y hay una parte estrictamente policial, operativo, el resto tiene que ver con un tema de cambio de cultura, ¿no? Esta es la apuesta. Ahora, en ese sentido, no va a alcanzar mucho el tiempo para entrar como en detalles, pero esto implica una real coordinación. ¿Qué le corresponde a cada nivel de gobierno? Estos son los elementos que se plantearon en el modelo Morelia, que se replicaron después en el modelo Colima, ¿no? ¿Qué le corresponde a cada nivel de gobierno? Vas por el país y preguntas qué le corresponde a la policía municipal, a la federal y a la estatal, y nadie sabe. Todo el mundo termina haciendo lo mismo, ¿no? Es como con los niños chiquitos, cuando yo veía a mi hijo jugar fútbol en el kinder, era divertidísimo porque iban los 22 tras el balón, pero era un fracaso aquello, se metían en el pie, se caían.
En el mejor de los casos, aunque haya buena voluntad en el sistema de justicia en nuestro país, no funciona, nos metemos el pie. Es necesario, por tanto, identificar al municipio qué le corresponde, a la Policía Estatal qué le corresponde. Hoy veía la noticia que la Guardia Nacional está creando una división turística, un batallón turístico que va a encargarse de la Riviera Maya, ¿no? Dices, buenísimo, está muy bien, hacer proximidad con armas largas para los turistas, pues sí, es lo que nos hace falta. No se entiende el problema en este país. Seguimos sin entender el diagnóstico de la competencia. Lo que tiende este modelo es, en 3 grandes patas, policía de proximidad, atención a víctima y justicia cívica, entender la problemática. ¿Qué entendemos por policía? Hoy la policía dejó de ser un cuerpo represivo para convertirse en un facilitador de la vida social, y más a nivel municipal. La policía está para facilitar la vida social, como un elemento de gobernanza, para que los políticos puedan tomar decisiones, para que se lleven a la práctica en un sistema democrático. Hoy la policía está puesta a duda en muchas partes del país, está en discusión. En Colombia quieren desaparecerla, en Estados Unidos también, por las problemáticas de falta de legitimidad. Hoy basta ver también los documentales que ustedes han visto de una película de policías. Es decir, hoy el debate está en eso. ¿Cuál es el sentido de la policía? ¿A qué debemos aspirar? Bueno, en el fondo lo que buscamos es que pasen cosas. Esto pasó en Morelia, pasó también en Colima, con la diferencia que en Colima logramos un cambio cultural muy importante, donde la Universidad de Yale logró, después de la experiencia que se había tenido en Morelia, ubicar a Colima como una de las 5 policías más importantes del país. Pero si les digo que era una policía de 175 policías, una policía con 30 pistolas, dices, oye, ¿cómo está eso? Porque apostamos un cambio cultural, un cambio de fondo. Si cuidamos al policía, y vuelvo a los principios de Coparmex, si ponemos a la persona del policía como centro de una política pública, apostándole presupuesto, mejorándole calidad de vida, generando condiciones para su familia, lograremos que se cambie. Si cuidamos al policía, el policía cuida a los ciudadanos. Aquí está Toño también, compartirse una experiencia con la UP, el 100% del estado de fuerza en Colima, los mandamos a hacer un diplomado en alta gerencia policial. Imagínense policías de 25 o 30 años de servicio con secundaria, y de repente obtienen un título de la Universidad Panamericana, lo que implica en términos de movilidad social para él y para su familia tener un título universitario de una universidad de prestigio. La apuesta es por la persona, dejar a un lado estrategias de ocupación y ocuparnos de lo realmente importante. Bueno, hay muchos retos, podemos hablar padrísimo de los resultados, cómo hemos ido avanzando en el tema de confianza, cómo hemos ido avanzando en el tema de percepción de desempeño de las policías, o de estas aplicaciones, o de la vinculación con la sociedad civil. Hoy vivimos a nivel local complicaciones muy importantes. No hay recursos. El gobierno federal ha reducido de 4,000 millones de pesos que había en un fondo a 0 pesos. Hoy las policías con mayor éxito que pudieran tener en el país, Saltillo, Colima, Morelia, que le han dado la vuelta a las circunstancias, no tienen ni para uniformes, no tienen ni para botas, ni para patrullas. Ese es el tamaño del reto de nuestro país. Entonces la invitación es decirles, señores, hay que pensar la seguridad de una manera distinta. Ya no podemos estar haciendo lo mismo siempre, porque nos ha llevado a tomar decisiones y a buscar soluciones donde no las hay. La apuesta pasa por la persona, por entender la problemática y no distraerse, cabeza fría. Regreso al tema de los homicidios en Morelia. Oiga, ¿y no cree que usted que la violencia se desató cuando usted llegó? ¿Verdad, señores? Cabeza fría, ese no es el principal problema en Morelia. La policía municipal ni le alcanza ni tiene los medios para el tema de una cuestión de crimen organizado. Termino con una sola cosa, que es una reflexión, 30 segundos, si me das la oportunidad, Enrique, para decirles, ese cambio de cultura implica que los empresarios, implica que los políticos, implica que los servidores públicos entendamos cada quien la función que le corresponde. Les voy a poner un ejemplo. Estamos trabajando, porque esto es muy importante, en generar mejores condiciones de vida para los policías. Invitamos a algunas empresas en Michoacán, en Morelia, a decirles, señores, vamos apostándole a los policías y le estamos entregando unos sellos distintivos para que participen como parte de este programa. A los pocos días, algunas de las empresas que están participando, nos encontramos que estaban surtiendo sus tiendas en alguna zona de la ciudad, encima de las banquetas, con letreros de no estacionarse los camiones. Y la reflexión era la siguiente: señores, entrarle a este tema de entender la seguridad de otra manera y aspirando a un cambio cultural no implica poner calcomanías. No le hagas un flaco favor a la policía poniendo una calcomanía.
cuando no estás dispuesto a cambiar tu política de responsabilidad social. Porque el tema de la policía es un tema de ejemplaridad, es un tema de congruencia, de ganar legitimidad y volver a ganar la autoridad que en algún momento perdieron. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sin duda, la dignificación de las policías, cuidar a la policía es toral en este esfuerzo por tener mayores condiciones de seguridad. Bueno, al último, pero no menos importante, Orlando Camacho, quien es el director de México SOS. Adelante, Alejandro. Perdón, adelante, Orlando. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes. Y de verdad, lo que decían al principio, gracias por el valor de estar aquí a esta hora, después de la comida y con la tentación que hay afuera. Llovió y ya están aquí, creo que fue la mejor elección que pudieron hacer. Si no hubiera llovido no diría lo mismo, les diría qué hacen aquí. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Quiero agradecer mucho a Coparmex, agradecer a Medina, Alberto, Ignacio, Valentín, la invitación que nos han hecho a todos nosotros y a mis compañeros de panel, con todos hemos hecho algo de trabajo. Y algunas cosas me parece que importante, pero lo más importante y lo que quiero destacar es el principio que manejamos. No nos van a escuchar, son autoridades, Tere es maestra académica, yo soy un miembro de una organización de la sociedad civil y sin embargo nos van a estar escuchando hablar de lo mismo, no vamos a contradecirnos entre nosotros porque hemos entendido, nos parece, dónde está el centro para solucionar las cosas. Es decir, hemos encontrado el cómo sí se pueden hacer las cosas, a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades que podemos encontrar. Ustedes saben que México SOS surge de una tragedia, como muchas otras organizaciones, surge del secuestro y el asesinato de Fernando Martí, el hijo de Alejandro Martí. A raíz de eso, bueno, pues, ¿qué es lo que se suscita cuando pasan estas cosas? Pues primero muchísimo coraje. Hay mucho coraje, hay una molestia tremenda, hay ganas de hacer muchas cosas, se acercan muchas personas, organizaciones nacionales e internacionales para decir yo puedo apoyar, yo puedo ayudar, desde los israelitas, desde los ingleses, desde no saben ustedes qué cantidad de gente se acercó para decir tenemos que hacer algo con el secuestro. Estábamos en esos momentos cuando México era uno de los 4 países con uno de los índices más altos de secuestro en el mundo, con todo el dolor que implica un secuestro. Y era complicado hacer eso. Las ganas de entrarle, hicimos marchas, nos subimos a las marchas, hicimos desplegados, muchos, reclamamos mucho y estuvimos al pie de batalla como me imagino que muchos de ustedes lo han hecho y como muchos de ustedes quisieran hacerlo todo el tiempo. Y a veces con mucha razón, porque el coraje está ahí guardado. Cuando te secuestran a un hijo, cuando tu papá está metido, no sé si a ustedes les ha tocado, ojalá no, pero el haber atendido tantos secuestros, uno ve el dolor de lo que pasa, cuando viene una chica mutilada, cuando, en fin, pero no nada más de secuestro, cuando empezamos a ver una bola de problemas en todos lados y en todos los delitos. Entonces, dices, es que, pues tenemos 2 opciones, o seguimos reclamando con toda fuerza hasta que tiremos alguno, y si tiramos alguno, y nos levantamos y abrimos la brecha, también con las autoridades, pero nos sacamos el coraje y el malestar que traemos todos, porque no éramos nada más nosotros, era un grupo de mexicanos enojados, pero con pocos resultados, o cambiamos, o empezamos a ver de qué otra manera podemos generar resultados que al final del día es lo que nos interesa y es lo que necesita el país. Tal vez no necesitábamos resolver en ese momento ese secuestro, que así resolvimos muchos secuestros. Tal vez lo que necesitábamos era, en ese momento, es pensar distinto y ver que ya no existan secuestros o que haya instituciones capaces de fortalecer y de responder a eso. Pero no había secuestro nada más.
Estaba el tema de homicidio, el tema de la violación, el tema de la extorsión, el tema del cobro de piso, el tema del huachicoleo, el tema, ¿qué quieren ponerle? Lo que le quieran poner a este país, ahí estaba. ¿A qué le entrábamos? Entonces tomamos una decisión y en ese momento la decisión fue, es necesario, y fue el lema que hasta ahora nos rige, es pasar de la protesta y la confrontación a la propuesta y la colaboración. Ese fue el cambio que hicimos, radical, como ciudadanos, desde la organización de la sociedad civil, al menos desde México SOS, y desde ahí muchos otros. Nos dimos cuenta que no podíamos hacer otra cosa. Y nos dimos cuenta que que los que se supone a los que estábamos criticando, y muchas veces con mucha razón, estamos en el mismo canal todos. Estamos del mismo lado de la banca. Los que están haciendo daño, se supone que son los del otro lado, los que se levantan pensando cómo hacen daño, cómo van a violar, cómo van a preparar ese delito, cuántas armas van a pasar, a cuántos van a secuestrar. Eso es lo que está pasando, muchos de esos. Teníamos entonces que cerrar la brecha y fueron las dos ideas que nos surgieron. ¿Cómo cerramos la brecha entre ciudadanos y autoridades? ¿Y cómo nos damos cuenta y hacemos conciencia de que nadie puede solo? No pueden solo las autoridades, no podemos solos los ciudadanos. Entonces teníamos que cerrar la brecha. Ese era el gran ejercicio. Pero eso implicaba todo un cambio cultural. Tremendo porque no estamos acostumbrados a hacerlo así. Pero había que pasar de la protesta y la confrontación a la propuesta y la colaboración. Y entonces nos dimos a la tarea de empezar a ejercitar ese esfuerzo. Y tomamos algunos temas torales. Le entramos a temas que tampoco nos corresponden, en principio no nos correspondían y ahí aprendimos otra cosa, había que entrarle. Y tomamos temas desde el sistema de justicia penal que mencionaron, ahora lo mencionaste tú, Alejandro, también cómo tendríamos que hacer un cambio. Le tuvimos que entrar a todo ese tema, pero le entramos también si queríamos cambiar el tema del secuestro, ¿cómo le hacíamos? Había que formar una coordinación nacional antisecuestro y le entramos a formar la coordinación nacional antisecuestro. Pero entonces había 37 números de emergencia en el país. Había que pensar en un número también. O sea, ¿cómo empezábamos a construir? Y entonces le empujamos para que surgiera el 911. Y nos dimos cuenta de un tema que no teníamos en el radar tampoco, que era el tema penitenciario. El tema penitenciario es verdaderamente un cáncer, pero no sabíamos que de ahí surgía mucho del origen del delito que ocurre. El 70% de las extorsiones que ocurren afuera se generan adentro. Entre 4 y 5 delitos del secuestro se planean adentro de un penal. Los picaderos más baratos de drogas se venden adentro de un penal. Si hay explotación y hay esclavitud, están en los penales, en muchos de nuestros penales todavía adentro. La sobrepoblación está allá adentro. Entonces, hay mucho problema que se genera adentro y que va hacia afuera. Entonces, tendríamos que entrarle también a esos temas. No me detengo mucho en esto, pero a todo esto lo tuvimos que empujar. Y entonces nos dimos cuenta de una cosa. Había que transformar leyes también, y le entramos a la transformación de las leyes porque había que hacerlo, con todo lo que implicaba. Y entonces era empezar de lo general, de lo grande, de lo macro, hacia abajo. Y nos dimos cuenta, qué bueno que ya lo hicimos, esto nos va a llevar todavía otros 10 años de estar empujando sin cesar, hasta que esto termine, pero había que empujar también de abajo hacia arriba, como todos mis compañeros lo han dicho. Había que empujar. Tuvimos éxito en esto, pero teníamos que entonces empujar ahora de otra manera. Y entonces este mismo principio de cerrar la brecha y de trabajar con las autoridades nos implicó entonces empezar a generar un modelo de trabajo en donde nos pudiéramos sentar todos. Autoridades, cerrar la brecha en la misma mesa. Y entonces generamos este modelo que le hemos llamado Mesas Ciudadanas de Seguridad y Justicia, que no es otra cosa. A mí cuando me preguntan, ¿qué es el modelo? ¿Qué es una Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia? Yo lo que digo es una cuestión de sentido común, no es otra cosa. Lo que ustedes harían en sus empresas, lo que hacen en la familia, lo que debería hacer el entrenador en la selección de fútbol, es lo mismo. Hay un problema, tenemos un tío enfermo, pues nos sentamos en la familia, vemos quién pone dinero, quién lo lleva al doctor, quién lo recoge, quién le da de comer. Nos organizamos todos para solucionar un problema. Lo mismo en la empresa, es exactamente lo mismo. Tenemos un problema de inseguridad. ¿Cómo lo resolvemos? Pues nos sentamos los que tenemos que sentarnos en esa mesa y lo resolvemos. Es sentido común, pero no nos sentamos. Tendríamos que sentarnos.
y empezar a actuar en conjunto. Y eso es lo que hicimos. Y entonces una mesa, es muy sencillo, son autoridades, sociedad civil, sentados en una mesa con 3 principios claros que hemos aprendido. Corresponsabilidad, que ya se mencionó, con confianza y con eficacia. Quisimos meter primero la confianza y resulta que con la confianza, pues ¿cómo te vas a sentar con el procurador si no le tienes confianza? Ese desgraciado es un ratero, tiene fama, no me voy a sentar con él, dice el empresario o dice el tal. Pero la autoridad te dice, yo conozco qué está haciendo ese empresario, caray. Yo no me siento con él. Una desconfianza brutal entre todos. Teníamos que sentarnos de todos modos. Nos dimos cuenta que para vencer y tener confianza había que dar un primer paso y era la corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad no es otra cosa, sino el que yo me hago también responsable de tu responsabilidad, aunque no me toque. Y actúo hasta donde yo pueda. Yo no soy experto en ir por una banda de secuestradores. No soy experto por ir por una banda de huachicoleo o vencer un cártel. No sé ni usar una pistola. Esa no me toca a mí. Pero yo sí tengo una responsabilidad hasta un límite para ayudar a quienes sí lo pueden hacer y lo hagan bien. Ahí nos dimos cuenta que teníamos que empalmar. Y esa es la corresponsabilidad. Y curiosamente empezó a generarse la confianza. Era curioso cómo ya no se levantaban y se peleaban, sino nos sentábamos todos y empezábamos a trabajar. Se generó corresponsabilidad, confianza, y entonces se genera eficacia, porque empieza a haber una agenda común, con proyectos comunes, con tareas muy puntuales que se miden y que trabajan. Este es un poco quienes se sientan ahí, quienes toman decisiones, que es a los que queríamos. No los que no estuvieran, sino los que toman decisiones. Se miden los resultados, hay un vínculo y una nueva cultura de relación entre autoridades y ciudadanos y hay una responsabilidad compartida. Algunas características que es importantísimo, al tiempo nos hemos dado cuenta de ello, las mesas pueden trascender tiempos y gobiernos, porque al rato las autoridades se van a ir, pero puede llegar otro que quiera borrar todo. Alguien hizo bien a ver, lo de Federico, lo hicieron bien, llega otro cuate de otro partido, quién sabe quién, y se lo quiere chutar, como ha pasado 1000 veces. Bueno, pues ahí tenemos que estar nosotros sentados para decir, no se mueve lo que no se debe de mover. Trascendemos eso. Y es un modelo permanente en donde la gente se sienta para participar. Empezamos a trabajar en esto, empiezan a crecer el número de mesas con este principio. Hoy hay más de 30 mesas en 15 estados, algunas funcionan mejor que otras funcionan menos, otras se caen, otras suben, pero al final del día hoy sí podemos decir que el caminito es ascendente y ya muy estable, con resultados muy positivos que quiero transmitir rápidamente, algunos de estos resultados que nos parece que han sido positivos, que ya se van dando en el trabajar de mucho tiempo. Se forma una red nacional de mesas ciudadanas de seguridad y justicia y se hace el engranaje que creemos que tenemos que tener. Líderes sociales, ustedes, empresas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones de seguridad y justicia en el mismo equipo. Empieza a haber estos encuentros desde los gobiernos anteriores con las mesas, gobernadores. Nosotros ya no nos cuesta trabajo sentarnos con las autoridades. Es muy sencillo ya sentarse con las autoridades y generar, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Y ese fue un gran paso que dimos. Las mesas plenarias, reuniones plenarias donde son las mesas en diferentes lugares, donde se sientan generales, almirantes, autoridades, municipios, Estado y un grupo ciudadano no grande, principalmente comandado por empresarios, porque entonces las cosas funcionan mejor. Por ejemplo, aquí hay, esta lo voy a leer después, lo voy a decir después, pero me parece que estos son datos muy importantes que después voy a comentar. Pero sí quisiera pasar a estas gráficas. Por ejemplo, La Laguna, aquí está Federico, porque trabajamos mucho juntos en los temas con el anterior procurador, en el tema de La Laguna, él le tocó, ahí instalamos una mesa. Esa mesa de La Laguna era un desastre, bueno, la zona de La Laguna era un desastre. Hoy la zona de La Laguna, dicho por el INEGI, es una de las 5 zonas con mejor percepción de seguridad en el país. ¿Qué pasó? Nos pusimos de acuerdo para trabajar, es todo lo que se hizo, y los empresarios hicieron su parte, e hicieron una parte muy importante. Y se fortaleció a las policías. Y se generó una buena coordinación entre policía, fiscalía y poder judicial. Eso es lo que genera, porque ahí se sientan y se tienen que poner de acuerdo.
Cancún, hablo de Cancún porque Cancún pues tiene hoy estamos aquí. Cancún también, con todos los problemas que tiene Cancún, que son muchísimos, Cancún ha tenido ya una inclinación, después de haber montado la mesa hace 4 o 5 años. Cancún Isla Mujeres, una inclinación en homicidios, son homicidios, y en robos y todo el rollo hacia abajo. La zona de Orizaba, una de las mejores policías municipales de todo el país, pero con un trabajo empresarial y un trabajo de ciudadano dentro de la mesa, con políticas y acciones muy puntuales que incluso han bloqueado todas las intromisiones que han querido hacer externos para poder romper los 6 o 8 años preciosos que llevan de trabajo en Orizaba. Van trabajando de manera ejemplar. Todos, Tampico, Madero, Altamira, zona sur de Tamaulipas, hoy es otra de las 5 zonas con mejor percepción de seguridad. Hace 8 años era un verdadero desastre lo que era Tamaulipas. Aquí hay 4 delitos abajo de la media nacional, todos medidos, todos cuantificados, gracias a este trabajo en conjunto que se ha ido logrando. Y Cancún, vuelvo aquí, en este año se llevó adelante una política pública que brota de la mesa habla autoridades y ciudadanos, termino en 1 minuto, con un proyecto brutal, que hace 15 o 20 años no se tocaba, como varios que después voy a mencionar, pero esto vale la pena decirlo. La intervención en playas. Las playas en Cancún, un desastre. ¿Qué encontramos en esta intervención en playas? Encontramos droga, encontramos renta de niños y de niñas para explotación sexual, encontramos trata, encontramos comida echada a perder, encontramos armas, encontramos una falta de regulación total. Si había lugar para 30 camastros, tenían 300. No había una concesión, nadie quería levantar algo. Hasta que en una mesa se pone de acuerdo, no dejamos que se moviera la autoridad. Hoy van más de 10 intervenciones en playas, y de ahí vinieron 1 o 2 más en Playa del Carmen también. Eso ha sido positivo. La gente no quería al principio porque son temas muy, muy complicados. Logramos coordinar a todas las autoridades para que le entraran. Gracias a esto, ayer, y lo digo así, gracias a esto, porque eso no lo va a decir nadie, ayer el presidente dijo que iba a haber una policía turística en el país, en estas playas de Quintana Roo, Cancún y todo ese rollo. Lo dice con la Guardia Nacional. Ya teníamos el trabajo de la Guardia Nacional, habiendo intervenido las playas con la Policía Estatal, las policías municipales y la Fiscalía. Claro, no quedó de otra, había que hacerlo así porque no nos íbamos a frenar en seguir interviniendo playas. Más bien tenían que empujar. Otra vez, dimos un primer paso y jalas a la gente para que entonces reaccione. Y hace 2 semanas se instala aquí están varios de los miembros, que son empresarios de Coparmex, y con mucho orgullo, y les felicito y les doy un abrazo muy caluroso por el valor que han tenido, se pudo instalar la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Playa del Carmen, Puerto Morelos, justo en un momento muy complicado y ya con 2 operativos exitosísimos, pero ya está dado. Termino simplemente agradeciéndoles, ahí está falta la toma, y ya no, aquí ya le paro, ya eso lo comentamos después, pero simplemente diciéndoles que esto es un trabajo de todos, entre autoridades y ciudadanos. Nos tenemos que entender que si no trabajamos en conjunto, no podemos trabajar. E implica desprenderse de lo que uno es y entrarle a lo que el otro hace también para entenderlo y trabajar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues hemos aprendido de grandes profesionales hoy día sobre la situación de cómo podemos mejorar. Hemos notado que la seguridad finalmente es multifactorial, hay tantos factores que inciden en ello, desde las etapas tempranas que mencionaba Tere, en donde menciona que una buena crianza es mejor que el dinero. Los países desarrollados, por ejemplo, tienen cuestiones de maternidad de hasta 2 años. ¿Por qué? Porque ellos se encargan, recuerden, todos los niños nacen pulcros y honestos y depende de nosotros que así sigan. Y los países desarrollados han entendido que el fondo de las cosas es que las familias crezcan sanas. Una vez que las familias crecen sanas, pues aunque ellos tengan la oportunidad de cometer delitos, sus principios éticos y morales, su apego con las familias, les van a impedir hacer eso. Entonces, de repente nosotros vemos dentro de la sociedad que pues nos quejamos mucho, pero participamos poco, nos preocupamos mucho, pero ocupamos poco,
Y entonces, entendiendo esta parte de la vinculación que debemos de tener, de ser constantes y consistentes, de saber que no existen las respuestas mágicas y las soluciones mágicas, sino es un trabajo permanente que se tiene que hacer siempre, porque así como lo tenemos, y de repente podríamos decir, y el caso de Quintana Roo lo voy a mencionar, viene la Guardia Nacional, está 2 meses y de repente se va. ¿Y dónde está el trabajo de fondo que se hizo? Y de repente la gente se vuelve a sentir desolada. Viene la parte de la impartición de justicia, de las instituciones fuertes, de los comités ciudadanos de seguridad. O sea, vemos que la seguridad es un tema holístico. Sin embargo, de repente existe esta desconfianza por parte de la sociedad en donde, pues sí, ha crecido durante muchísimos años con policías no tan honestas y dicen, ¿cómo confío en las policías? ¿Cómo dignificamos a las policías que no quieren denunciar porque tienen temor, porque los tratan peor que a los delincuentes, porque van a ir a perder tiempo, porque no van a recuperar lo robado? Y todas estas excusas que, si bien podríamos estar de acuerdo, el único beneficiado está siendo la delincuencia. Entonces tenemos que lograr un cambio. Y aquí es donde yo quisiera, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir directamente a las preguntas, pero aquí les quisiera hacer una pregunta, quien quisiera responder. ¿Qué pasa cuando la sociedad no quiere denunciar por desconfianza en las autoridades o por ese temor? ¿Dónde comenzamos a crear este vínculo de confianza que es importante para comenzar a hacer y tejer este tejido social? Tere. Les pediría de favor si no nos pueden ayudar a poner de nuevo ese último circulito, ¿se acuerdan del círculo de la seguridad, el 496? Para justamente responder esa parte. Yo quería decirles, después de escuchar estas reflexiones de mis compañeros, que no basta con ser un ciudadano que le echa ganas y se quiere involucrar. Yo considero que en materia de seguridad, creo que en todas, pero en materia de seguridad, peor que el mal es el bien mal hecho. No es llegar y sentarnos a los espacios una vez que los conquistamos a decir, pues a ver qué saco o a ver qué nos dicen, que lo hemos visto en un montón de lugares. Si no profesionalizamos el privilegio, y eso es profesionalización ciudadana, no le vamos a dar la vuelta a nada. Tendremos muy buenos amigos que tengan el teléfono del procurador, del fiscal. Yo les puedo contar una anécdota y es durísima. Decía un ciudadano, voy a decir que es en Morelia, no voy a decir quién, que cómo decíamos que no había justicia en Michoacán si cuando le robaron la camioneta a su esposa le habló al fiscal y en 2 horas estaba la camioneta de regreso. El privilegio no gestiona seguridad, la corresponsabilidad sí lo hace. Y esos números, y lo han explicado aquí muy bien los comisionados, es abajo. El 96% de los delitos son abajo, son prevenibles, el 90%. El primer policía del municipio es el alcalde, pero policiando, como ya lo decían, que están haciendo en Saltillo, los ojos del municipio y la calidad de seguridad del municipio es un reflejo perfecto de la calidad ciudadana que nosotros portamos, no es al revés. ¿Saben por qué no funciona la Guardia Nacional? No es porque sean malos, por algo nuestros militares son los más respetados como instituciones, como la institucionalidad en el país, al igual que los marinos, pero ellos son, ¿a quiénes de ustedes les gustan las series como CSI o A mí la ley y el orden? Levanten su mano. Ellos son los que se encargan de la parte de arriba de los delitos grandotes, son nuestros expertos, son los que van por ese 4% que se multiplica y se convierte en pandemia. Pero abajo, y ya lo decía el ingeniero Manjarres, son las policías locales. Para atender los delitos de abajo es como si tú pusieras a un contador público, que aquí está Luisa León y le mando un abrazo, un contador público a hacer una cirugía a corazón abierto. Imagínense, de verdad, a nuestros expertos en los delitos de arriba atendiendo los delitos de abajo, cuando no tienen las facultades. No es que sean malos, es que su formación es totalmente distinta y el peligro está ahí. No vamos a poder reconstruir esa confianza si no tenemos la claridad de entender para atender, y eso implica profesionalizarnos nosotros también. Ya lo decía también Alejandro hace un rato,
No es como que le aporto y le voy a pegar la calca a la camioneta de la policía y estoy cometiendo yo infracciones todos los días porque no saben quién soy yo. Ese nivel de convivencia es el que está pervertido en la parte de abajo. Y cuando se pervierte la parte de abajo, se instalan los delitos de la parte de arriba, no es al revés. Pero no se trata nomás de echarle ganitas. Sí necesitamos saber qué nos toca. Y si yo les diera, hace un rato que les hablaba de los telómeros, un indicativo de muy mala convivencia es que estamos todos estresados. Estar intoxicados de cortisol no solamente nos está haciendo mal vivir, nos hace mal convivir y nos llena de delitos, de microviolencias abajo y de desorden público. Lo que hicieron en Nueva York fue simplemente, y esto que estaban mencionando ahorita Orlando, mantenimiento del orden público, adivinen, esa es la chamba del municipio y esa es totalmente horizontal con nosotros, entre el ciudadano, los policías, los regidores. ¿Quiénes de ustedes saben cómo se llama su diputado local o diputada local? ¿O quién es el regidor o regidora encargada de la Comisión de Seguridad? Ahí empieza el detalle, ahí es donde perdemos abajo. Si queremos verdaderamente darle la vuelta, necesitamos ser corresponsables con profesionalidad. Y eso implica echarle ganas y tomar mejores decisiones de bienestar todos los días. Y yo cierro esto nada más como reflexión. Hablaba con el doctor Mario Arroyo, que es uno de los grandes, digamos, gurús que ha estudiado mucho el tema de la seguridad, y me decía dos cosas que creo que es importante reflexionar. Es bien peligroso que estemos fomentando investigaciones y estudios porque estamos sobrediagnosticados, a veces pareciera nomás para que sobrevivan las asociaciones al momento. No se trata de mantener la chamba, se trata de qué estamos aportando para la construcción de la seguridad y dos, no replicar. Conocemos muchos casos de empresarios que cuando llegan a una posición de poder o a una de esas mesas, se convierten exactamente en lo mismo que estuvieron criticando todo el tiempo. Lo que necesitamos es romper el paradigma y los delitos no están arriba, están, ya lo decía Alejandro también, a ras de tierra con nosotros todos los días en cada decisión que tomamos todo momento. Pareciera que estamos más preocupados en estar matando los mosquitos que en estar cuidando el estanque que los está produciendo, ¿no? Y ese es un tema bien importante, estamos siendo reactivos, estamos apagando solamente los fuegos. Pero, ¿qué podemos hacer, Federico, Alejandro, cuando ya está metida la Guardia Nacional, o sea, el último eslabón de la cadena o el más fuerte, y luego queremos revertir la situación para que quienes se encarguen precisamente de la seguridad ciudadana sean las policías municipales? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr eso? Federico. Pues yo inicié mi exposición diciendo qué difícil hoy en día estar encargado de la seguridad pública municipal. Qué difícil. ¿Sí sabían ustedes que ya no hay fondos federales para la seguridad pública municipal? ¿Sí saben? ¿Cuánto hay? 0. A través de los fondos, hay municipios que no tienen ni cómo comprar, lo decías Alejandro, patrullas, uniformes, evaluaciones de control y confianza. Ya no digamos lujos. Ya no hablemos de armas y de cámaras y de GPS y de drones, no. 0 fondos federales. Y una pregunta, al primero que se le exige, el ciudadano el primero que le exige, ¿quién es? ¿A cuál policía? A la municipal. ¿A poco vamos y al primero que le exigimos es al ejército? No. Donde vivimos, a una cuadra o en la siguiente colonia, vive un policía municipal. ¿Saben quiénes son los que traen la información del día a día en las colonias y en los sectores? ¿Quiénes son? La policía municipal. ¿Saben quiénes son los policías que viven, radican y que son originarios de la ciudad que cuidan? La policía municipal. Tú vives en la ciudad, ahí vive tu familia. La policía municipal. Otros
van y vienen, van y vienen. ¿Qué hay que hacer? Hay que romper paradigmas. Hay que de abajo para arriba fortalecer las policías municipales, no solamente con recursos, con confianza, pero no digamos soluciones tan alocadas, ¿eh? Empecemos en la casa. ¿A cuántos no nos ha pasado? No levanten la mano, pero voy manejando tomado, pero poquito. A mí me pasa mucho en las colonias cuando voy a hablar con gente, con vecinos, y les digo, señora, vamos a limpiar la cuadra, ¿eh? Me dice, oiga, discúlpeme, mi hijo se droga, pero se droga poquito, él no le hace daño a nadie. Roba, pero roba poquito. Empecemos en nuestra casa. Esa es la solución. Fortalezcamos nuestras policías, exijamos como sociedad civil recursos para las policías municipales. Como gobiernos exijamos, como gobiernos locales exijamos que se nos dote de recursos para poder hacer frente, y como padres y madres de familia enseñemos a nuestros hijos en nuestro seno familiar respetar a la policía. Se nos olvida que los policías también somos papás, mamás, hijos, hermanos, pero respetando. Respetando es, yo quiero que la ciudad esté tranquila, pero si me paso un rojo y me infraccionan, policía corrupto, quieres una mordida. Yo quiero que la ciudad esté tranquila, pero si ponen un antialcohol, es orden, es orden. Me desvío un poquito, pero el fortalecimiento es importante. Alejandro, no sé si quieres complementarlo. Adelante. Bueno, a ver, yo creo que la pregunta es muy importante. ¿Cómo hacerle? Ya lo decíamos, estamos en una tendencia de verde olivo en el país, ¿no? Se está centralizando el tema, porque además, pues esa ha sido como la apuesta, es decir, que él entre en una primera instancia de manera emergente. Por eso decíamos, a ver, hay que tener muy claro el diagnóstico, porque si no nos equivocamos. Entonces, el diagnóstico en el país es, tenemos una emergencia, hay que entrarle, más armas, más militares, más policía, cuando el tema no está ahí, insisto, el 90% está a nivel de suelo. Entonces, la apuesta que ya de manera un poco trompicada les platiqué del modelo Morelia y Colima, implica resolver las problemáticas de fondo. Alguien hablaba de justicia cotidiana, justicia cívica, es decir, ¿cómo le hacemos para que las cosas y las conductas tengan consecuencias? ¿Cómo pensar en que vamos a combatir el narcotráfico, que vamos a combatir el crimen organizado, cuando tirar basura en la calle, cuando pasarse un semáforo, cuando dar una mordida a un tránsito, no pasa nada y queda en total impunidad? El problema de la inseguridad es un tema de impunidad, ¿no? Regreso a la cuestión de cumplimiento de las leyes. Entonces, ¿cómo hacerle? Cuando tengamos claro ese tema, entonces sabremos qué es el perfil adecuado para cada nivel de gobierno. Nivel municipal es una policía mucho más cercana, democrática, ¿no? Decíamos, un facilitador de la vida social, no armado hasta los dientes. El 90% del tiempo de un policía municipal se la pasa cuidando borrachitos, ¿no? Cuidando al señor que cruza la calle, ¿no? Bajando gatitos, aunque parezca broma, atendiendo partos, ¿no? Facilitando la vida social. Entonces, sí, claro, dices, oye, la policía, recién llegué a Colima y me decían, el principal proyecto de la Guardia Nacional es cuidar la violencia familiar en el centro de la ciudad. Y dices, oye, a ver, ¿cómo que la Guardia Nacional con unas armas largas va a estar cuidando que no se den cachetadas ¿no? la pareja? Dices, se antojaría, ¿no? Aunque sea un poquito, que se vayan a donde venden droga, que se vayan a la zona rural, que se vayan a atender problemáticas de crimen organizado, no estar haciendo lo que le correspondería a un policía municipal. Por eso yo creo que, ¿cuál es la solución? Entender la naturaleza de cada una de las policías, el perfil, el alcance que tienen, para que cada quien juegue la posición que le corresponde. Si es defensa, defensa, si es medio, medio, si es portero, portero. En el ámbito competencial, que no está claro desde el punto de vista legal, hay unas lagunas impresionantes, mucho menos en la parte operativa, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Tengo que ir cerrando el foro por cuestiones de tiempo, entendiendo que nuestras acciones individuales tienen trascendencia social y en este sentido todo delito grande empieza por uno pequeño. Entonces hay que trabajar desde la etapa incipiente y esa etapa incipiente comienza en cada una de nuestras familias. Esta cuestión de, por ejemplo, ver narcoseries que están ensalzando
agrandando el tema de los narcotraficantes y que nuestros hijos las están viendo, desde ahí empieza este tema de descomposición social. Y en este sentido, quisiera cerrar este foro, Orlando, que tú hagas una invitación en 2 minutos de las mesas de seguridad en estos estados, en estos municipios donde todavía no existe una mesa de seguridad de SOS, porque yo he visto los grandes resultados que se van dando con la presencia y la participación y la vinculación de las mesas SOS. Gracias, Enrique. A ver, nada más brevemente contestando a tu pregunta, porque no la contestamos, dijiste ¿cómo denuncio si no hay confianza para denunciar de un ciudadano, que es lo más normal? Pedimos la denuncia y no denunciamos o por miedo o porque no pasa nada. Lo que hemos hecho nosotros es, a veces, como no le tienen confianza a la autoridad para denunciar, hay que estar nosotros los ciudadanos como esos intermedios para que la gente pueda acercarse a denunciar. Eso lo hemos hecho en muchos lugares y funciona. Entonces, las propias mesas, muchas veces generamos caminos distintos junto con fiscalías para que la gente se anime a denunciar. Eso mismo lo estamos haciendo ahorita en Celaya y nos está dando un resultado extraordinario. La gente no denunciaba nada. Ahora, entonces eso es para que se animen a denunciar, pero tenemos nosotros muchas veces que ponernos, porque la gente gratis no va a querer. ¿Cómo voy a ir a denunciar si al rato me van a agarrar? Voy a quedar registrado en un acta del Ministerio Público y a ver qué pasa. Es miedo. O pierden todo el día y prefieren no hacerlo. Ahora, mira, es tan importante el que la parte ciudadana participe. Yo, de los temas que les comenté hace un rato, todos esos temas, que son temas grandotes que le corresponderían a la autoridad, no ha habido uno solo que lo haya arrancado la autoridad. Todos los arrancamos la ciudadanía. El 911, la Coordinación Nacional Antisecuestro, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la reforma integral al sistema penitenciario, las certificaciones penitenciarias y todo lo que me puedo seguir con todo este rollo, no salió de una iniciativa de la autoridad. Todas fueron iniciativas ciudadanas, todas. Entonces hay que animarse a hacer ese tipo de cosas. A esto voy porque entonces precisamente montamos esta base de las mesas para que ahí se puedan ir generando estos temas. Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con Federico y con Alejandro en la importancia de la policía municipal. A veces el tema, como aquí en Playa del Carmen, es que pasaron 3 años de una policía corrupta hasta el queque municipal. Y en Celaya una policía corrupta hasta el gorro. Y entonces te empiezas a encontrar que el eslabón más débil son policías municipales, las más corruptas de todas. Y a veces, como pasó en Tamaulipas también, tuvieron que entrar para un poco desvanecer las policías municipales y poder generar policías estatales sólidas que pudieran entrar al quite a resolver y a responder, porque si no, no había policías municipales que existieran. Entonces, son medidas que hay que hacer de acuerdo a los lugares que se están pasando. Y la invitación para todos ustedes es que en donde hay alguna mesa pudieran acercarse y pudieran colaborar. Eso pasó aquí. Tengo aquí una lista de unas 12 o 15 personas que están ahorita aquí en Coparmex que están participando ya en las mesas. Y eso nos da mucho gusto porque cada día es con más fuerza, pero hay un grupo ya grande de organizaciones empresariales que empiezan a participar. En algunas empujaremos más, en otras ya están muy formadas y muy hechas y están trabajando bien, pero necesitamos del apoyo de todos ustedes. El liderazgo que ustedes tienen, no solamente por estar presente, no solamente por poner algún recurso, sino el tiempo que le puedan dedicar también con seriedad en cosas que a lo mejor no nos tocan, son importantes. Hay muchos lugares, hay 30 y tantas mesas, pero normalmente tratamos de ir a lugares más complicados. No tenemos mesa en Zacatecas, por ejemplo, que es un lugar complicadísimo ahorita. Pudimos abrir uno en Celaya que era complicadísimo y los resultados ahí están a la vista, vamos caminando bien. Pero nos encantaría poder tener esta relación mucho más seria con Coparmex para decir, aquí hay esto, ¿cómo puedes trabajarlo acá? ¿Ustedes qué están haciendo y cómo nos sumamos y nos unimos? No es que uno haga una cosa o que otro haga otra cosa, no. Donde hay un trabajo muy serio de alguien que esté trabajando en seguridad o en justicia, nosotros nos vamos a sumar, no vamos a imponer algo. Si ya lo están haciendo, invítenos y le entramos para trabajar en ello. Si no lo están haciendo, díganos alguna ciudad
en las que ustedes estén y con muchísimo gusto, como pasó aquí en Playa del Carmen y en Puerto Morelos, le entramos y formamos una mesa. Ya hay una metodología muy clarita y podemos trabajarlo de manera exitosa y bien. Cerraría diciéndoles, todos estos modelos simplemente les dicen cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo este país sí puede salir adelante. No va a ser mañana, porque el delito no empezó ayer, no va a terminar mañana. Las redes que hay son tremendas de hace 20, 25, 30, 40 años. No las vamos a romper para mañana, pero si no empezamos hoy, se nos va a ir adelantando los días. Necesitamos entonces trabajar y tengan la esperanza y la confianza que sí se puede sacar un lugar complicado adelante. Se pueden hacer las cosas y se pueden hacer bien. Nada más hay que entrarle, romper el esquema y dedicarnos a hacerlo. Pero sí vamos a sacar este país adelante. No tengan duda de eso. Pues ahí está la invitación a que nos involucremos por un México más seguro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.